seva presença. Eu vou a falar en español porque o meu portuñol é horrível. Entón, quero agradecer ya o convite do profesor José Eduardo Franco, també de Joana Piño. Entón, ya con la presentación, o profesor Franco ya ha explicado un bocadiño aos estudos e as investigações que eu he desarrollado. Y entón, hoxe, pues, os voy a traer cá pues, un estudio de caso que encontré no arquivo do Tombo, la sección do Ministerio de Negocios Estrangeiros e Justicia, en la sección dos papéis bombalinos del maso 59, en la queixa 48, con el expediente número 2, pues me encontré un estudio de caso, todo un proceso inquisitorial y judicial acerca de unos colaboradores de los jesuitas expulsos de Portugal. Bueno, pues a partir de ese estudio de caso, pues voy a reconstruir pues, algunas de esas estrategias utilizadas por los jesuitas pues, para preservar parte de su patrimonio en un contexto, como ya sabéis, desfavorable para la compañía, que había sido hasta ese momento pues, la orden regular más poderosa e influyente del Portugal moderno. Bien, de hecho ya saben que Portugal fue la primera provincia de la orden cuando San Ignacio pues, nombró a Simón Rodríguez como primer provincial en 1546, cuya principal característica pues, fue ese espíritu misional. Desde ese momento y gracias a ese patrocinio real y de otros benefactores, pues la provincia se desarrolló rápidamente. Los jesuitas portugueses ya saben que se dedicaron a toda clase de ministerios, predicación, ejercicios espirituales y obras de caridad, y en la corte alcanzaron un gran prestigio al ser confesores regios y también consejeros. Por lo tanto, donde también podemos decir que más sobresalieron los jesuitas fue en el campo de la enseñanza, al instaurar toda una serie de centros educativos que por su número, organización y eficacia constituyeron la red docente más potente del reino. En general, como condición para abrir un colegio, pues la orden exigía que se fundase con rentas suficientes para el sustento del personal y los gastos del funcionamiento. Y es en este contexto cuando se explican pues, todas esas numerosas donaciones de particulares, como propiedades, bienes raíces, legados testamentarios y toda una serie de fuentes de recursos recibidos que, vistos en su conjunto, pues se podrían considerar como un importante y rico patrimonio. Al mismo tiempo, ese espíritu misional ignaciano pues, se fue expandiendo al compás del Imperio portugués y, por tanto, pues, la extensión de la asistencia de Portugal a mediados del siglo XVIII, ya saben ustedes, que abarcaba las provincias de Portugal, de Goa, Malabar, Japón, Brasil y las viceprovincias de China y Maranhão. No obstante, la suerte de los jesuitas pues, empezó a cambiar y tuvo su punto de inflexión a partir de la ejecución del Tratado de Límites de 1750, firmado por las monarquías ibéricas para poner fin a las disputas fronterizas en América, pero especialmente cuando se convirtieron en un obstáculo para el desarrollo de la política colonial del secretario de Estado de los Negocios los negocios del Reino, Sebastián José de Carvalho e Melo, futuro conde de Oeiras y más conocido por su título de Marqués de Pombal. Durante ese proceso de expulsión de los jesuitas, pues materializado, como saben, en la ley del 3 de septiembre de 1759, meses antes, el 19 de enero de 1759, se promulgó una carta regia que ordenó la confiscación de todos los bienes de la compañía y el confinamiento de los jesuitas en sus residencias y colegios bajo esa acusación de que se habían rebelado contra el rey en las misiones americanas y habían instigado el frustrado atentado contra el rey Don José el 3 de septiembre de 1758. Bien, para hacer cumplir con esa ley se ordenaba a los funcionarios reales, a los desembargadores, a proceder al secuestro general de todas las propiedades y bienes de la compañía, así como a instaurar un aislamiento hacia los
los padres, que sería velado, como saben, por el ejército, que iba a auxiliar en todo momento en las tareas asignadas a los desembargadores. Esa mencionada carta regia del 19 de enero indicaba que no se procedía contra los jesuitas por vía judicial, sino por vía administrativa, la indispensable economía, para la defensa de la persona del rey, del gobierno y de la tranquilidad pública de los vasallos. Esto es importante, por lo que se intentaba eludir eran esas penas canónicas contra los infractores del llamado foro eclesiástico, entre las que se incluían la excomunión, y en este caso no se excluía ni a los monarcas ni a sus ministros o autoridades públicas. Por este motivo, la Carta Regia señalaba que antes de apropiarse del patrimonio ignaciano se iba a solicitar el consentimiento de la Santa Sede. Si bien la aprobación pontificia pues nunca llegó, porque ya saben ustedes esa ruptura de relaciones diplomáticas que abarcó desde 1760 hasta 1770, por lo que los bienes de la compañía fueron agregados a la corona en virtud de decretos posteriores. Efectivamente, la orden del Albará del 25 de febrero de 1761 prescribía que debido a la desnaturalización de los jesuitas por la ley de expulsión del 59, todo su patrimonio quedaba incorporado a la corona. Esto quedó respaldado en 1773 cuando el Papa Clemente XIV, en el breve de extinción de la compañía, el Dominus ac Redentum, aprobó tanto la confiscación como la apropiación de los bienes de los ignacianos por aquellas monarquías que los habían expulsado. Así que, volviendo otra vez al proceso de expulsión de los jesuitas portugueses, sería la fecha del 5 de febrero de 1759 el día fijado para ejecutar la orden del 19 de enero de secuestro y confinamiento de los jesuitas de una manera simultánea en todos los colegios y casas de la orden. Ya saben que esa orden había sido expedida previamente a los desembargadores para que se fueran desplazando a las distintas residencias de los jesuitas que tenían asignadas y dirigieran pues ese cerco militar y procedieran al secuestro y confiscación de los bienes, de lo que saben que se denominó el bloqueo, que es el periodo de tiempo desde febrero hasta el 3 de septiembre de 1759 en que se decreta la ley de expulsión. Bien, a cada casa llegó el desembargador acompañado de un notario y de la tropa militar, que a continuación pues, se diseminaban por los alrededores y por dentro del edificio de la compañía para montar la guardia. El representante del rey convocaba entonces al superior de los jesuitas de cada casa para que le entregasen la caja del dinero, todos los libros de cuentas y todos los papeles relativos a la administración de la residencia y sus propiedades aledañas. A continuación se informaba al resto de los religiosos que debían permanecer incomunicados en el edificio y ya se empezaba, como ven ustedes, ese aislamiento con el exterior. Respecto a la servidumbre, a los criados, pues se les dio la opción o bien de abandonar las propiedades o continuar trabajando dentro de las casas al servicio de los padres, y si se decidían por quedarse con los padres también quedarían incomunicados con el exterior. Bueno, todas las dependencias eran visitadas por los desembargadores y por las autoridades para proceder a hacer esa catalogación de todos los bienes muebles e inmuebles ligadas a cada casa, ya sean propiedades rústicas, urbanas, arrendamientos, deudas, mobiliario, libros, ganado, instrumentos de labranza, objetos de culto sagrado, pinturas, ropas y demás enseres. Así, cuando el 3 de septiembre de 1759 se promulgaba la ley de expulsión, ya saben que el destino de cerca de más de 1000 jesuitas pues fue los estados pontificios, que según los catálogos, aquí está,
que según los catálogos de la compañía, bueno, pues se llevó a cabo a través de esas 9 remesas, ¿no?, de jesuitas. Aunque hay que decir que no todos partieron al exilio, sino que un gran número de ellos, más de 200, entre los que se encontraban todos los religiosos extranjeros, varios procedentes de ultramar, y todos aquellos que ostentaron cargos dentro de la jerarquía, pues se quedaron en Portugal, en presidios, confinados en presidios portugueses, como el Castillo de San Jorge, los fuertes de la Junqueira, Almeida, Pedrousos y San Julião, o la cárcel pública de Belén, o incluso Aceitao, la casa de campo del duque de Aveiro, que se convirtió en prisión. Durante ese cautiverio, pues muchos jesuitas fallecieron, cerca de 80. En el año 1767, por cuestiones diplomáticas y negociaciones hechas sobre todo con el imperio, pues se pusieron en libertad y enviados al exilio, 19 jesuitas en ese año, pero el resto no alcanzarían la libertad, como saben, hasta la muerte de don José I y la caída en desgracia de su ministro Pombal. Además, y es importante, en esa ley de expulsión se prohibía toda la comunicación verbal o escrita de los súbditos portugueses con los padres que estaban o bien encarcelados en Portugal o bien con los que partieron al exilio. No obstante, hay que decir que muchos de estos vasallos portugueses, pese a incurrir en delito y arriesgarse a un penoso castigo y a la confiscación de sus bienes, pues muchos de ellos se implicaron en auxiliar y colaborar con los jesuitas. Una situación que ya era denunciada desde Roma por el ministro plenipotenciario luso, Francisco de Almada y Mendoza, primo de Pombal, que informaba que los jesuitas recibían todas las semanas cartas procedentes de Portugal y que la mayoría de ellas procedían y partían de varios lugares de España, sobre todo desde el colegio de Badajoz. Por tanto, el gabinete pombalino estaba al tanto de que los padres contaban con importantes agentes externos y estaba alerta para cercenar tanto esa como cualquier otra colaboración ilegal. Por tanto, a partir de una delación secreta, pues, que es la que me encontré en esa sección del tombo, pues vamos a poder reconstruir esos medios que utilizaron algunos de los jesuitas portugueses para ocultar parte de sus bienes ante las autoridades portuguesas. Bien, en mayo de 1760, Manuel Tavares, un trabajador de una de las fincas pertenecientes a los jesuitas del Hospicio de San Francisco de Borja de Lisboa, denunció en secreto ante el desembargador José Pereira de Moura, corregedor civil de la corte y juez del secuestro de los bienes del noviciado de Cotovia y del propio hospicio, a Manuel Antonio Pereira de ser intermediario de la correspondencia y custodio de los bienes de algunos de los jesuitas portugueses del hospicio de San Francisco de Borja. Así, días después, el 17 de mayo de 1760, el desembargador convocó al escribano para registrar el auto de denuncia y comenzar las investigaciones para incoar el auto de diligencia contra Manuel Antonio Pereira, que había sido criado del padre José Rosado del Hospicio, pero que una vez sucedido el bloqueo y sobre todo el encarcelamiento de los padres, pues Pereira había entrado a formar parte de la servidumbre del guardamor mayor de la Relação, Luis André do Couto. Bueno, el desembargador Moura se presentó en la casa del guardamor para detener a Manuel Antonio Pereira y proceder a confiscar sus bienes. El resultado del registro, tienen ustedes ahí el listado exhaustivo, pues fue la incautación de varias pertenencias y sobre todo monedas de curso legal por valor de casi 50.000 reis. 50.000 reis. Bien, no obstante, pese a este primer registro, a los pocos días de acontecer los 2 primeros interrogatorios que se le hicieron a Pereira, el guardamor Couto pues entregó más pertenencias y dinero que había encontrado en un rincón oculto en el aposento de su criado Pereira. En total, aparte de los
objetos que tienen ustedes ahí, pues también se encontraron una suma de dinero que alcanzaba, como ven ustedes, los casi 250.000 reis. Pero además, entre esas pertenencias, ¿no?, registradas a Pereira, se encontraron 15 cartas pertenecientes a varios jesuitas del Hospicio de San Francisco de Borja, donde, hay que recordar, residían todos los procuradores y los hermanos coadjutores que lo auxiliaban en las tareas de las procuraciones de las distintas provincias, ¿no?, de la asistencia portuguesa. Y de hecho, uno de los proyectos que no se llevaron a cabo por la expulsión es que en el Hospicio de San Borja, en el recinto del Colegio Sant Antao, pues estaba previsto la formación de un seminario destinado a la formación de los misioneros. Bien, pues hay que decir que, y no hay que olvidar, que los jesuitas de Lisboa pues ya se encontraban bajo vigilancia militar desde el 13 de diciembre de 1758, es decir, un día después de emitirse la sentencia por el fallido atentado contra el rey, pero no fue hasta el 5 de febrero en que se inició el bloqueo por parte del desembargador Moura. El día 5 empieza el bloqueo y el 21 de febrero los padres procuradores pues fueron enviados al fuerte de San Julião, mientras que los hermanos coadjutores que auxiliaban en su cargo a los padres pues fueron conducidos a las dependencias presidiarias del castillo de San Jorge. Bueno, una vez que el desembargador Moura procedió a la lectura de esas 15 cartas, pues dio orden de detener a algunas de las personas vinculadas que salían en esa correspondencia. Hablamos de Manuel da Silva Raposo, aparte de Manuel Antonio Pereira, otros reos más. Manuel da Silva Raposo, Simão Pereira, Joaquín José da Costa, Gerardo Monteiro, Antonio Rodríguez Castro y María Joaquina, que junto al reo principal, a Pereira, pues fueron trasladados el 20 de mayo de 1760 a la Cadeia do Limoneiro, que saben que era la cárcel de la corte, donde eran recluidos los detenidos hasta la celebración del juicio o la ejecución de la pena definitiva. Pues a partir del contenido de las cartas confiscadas, el desembargador pues procedió a someter a los diferentes reos a varios interrogatorios con el fin de reconstruir y dilucidar la implicación de estos en los delitos de mantener correspondencia secreta con los jesuitas y también de ocultar algunas de sus pertenencias que, no hay que olvidar, como hemos visto, ya estaban confiscadas por la corona. Durante los interrogatorios al reo principal, a Pereira, pues este alegó en un principio desconocer si alguna persona mantenía correspondencia clandestina con los jesuitas, y ante este testimonio, el desembargador pues le presentó las cartas, donde ante esta prueba pues el reo pues tuvo que reconocer que cuando él dejó el Hospicio de los Jesuitas y pasó a formar parte de la servidumbre del desembargador Couto, pues se presentó en su casa buscándolo un tal Joaquín José da Costa, que era guardia e hijo del carcelero principal del castillo de San Jorge, que le llevaba un recado de los hermanos Manuel Gómez y Manuel Girao para que Pereira fuera a visitarlos al castillo. En principio una visita también ilegal, no era permitida. De hecho, según las declaraciones de Pereira, fue el propio guardia quien le facilitó encontrarse con los hermanos en las dependencias del castillo en varias ocasiones. De hecho, también el propio Pereira confesó que tanto Joaquín como su padre, Custodio Costa, pues también tenían conocimiento de esa colaboración entre Pereira y los hermanos, y de hecho en la correspondencia pues también el hermano Gómez pues da a entender que también se había hecho con los servicios de otro guardia del castillo. Bien, esos intercambios entre
Manuel Pereira y los jesuitas pues fueron muy fluidos. De hecho, el antiguo criado pues era el enlace de los religiosos con el exterior, donde pues aparte de suministrarle las noticias, pues también era el encargado de introducir en los presidios una serie de provisiones e incluso libros y periódicos, como veremos. También a través de esa correspondencia pues Pereira fue el intermediario de los padres para realizar distintos recados en la ciudad y sobre todo también enviar correspondencia con el exterior. Pero uno de los aspectos más importantes que reveló esta investigación del desembargador Moura era que los jesuitas del hospicio, como medida preventiva a la expulsión, pues habían sacado antes y después del bloqueo, ese periodo de tiempo que va de febrero a septiembre del 59, pues habían sacado varias pertenencias, entre ellas joyas y dinero, que habían repartido entre diferentes personas cercanas a su entorno. La misión principal que los religiosos habían encomendado a Manuel Antonio Pereira fue la de recuperar todos los bienes repartidos, así como el capital, para mantenerlos en custodia y gestionarlos en función de las necesidades que fueran surgiendo a los padres. Es decir, tanto para mantener el sustento durante el encarcelamiento o incluso para tenerlo presente y como garantía frente a futuras disposiciones gubernamentales que podían acontecerle a estos padres que estaban encarcelados, como en el caso de que decidieran enviarlos al exilio italiano o cualquier otra disposición antijesuita del Marqués. En consecuencia, el desembargador Moura tenía la prioridad de conocer si había más bienes de los que se le habían incautado a Pereira de los jesuitas entre el resto de los reos. Así que durante los distintos interrogatorios pues se descubrió que en la casa de una viuda del capitán Antonio José, que vivía en Esperanza, pues había dinero y tejidos que pertenecían al padre Antonio Bautista, y hay que decir que otro antiguo criado, ¿no?, del hospicio, José Núñez, que también había, después de dejar a los jesuitas, pasó a formar parte de la servidumbre del capitán Antonio José y de su viuda, pues se había comprometido a recoger algunos de esos bienes. Sin embargo, según declaró Antonio Pereira, cuando fue a hablar con este criado, con José Núñez, para recoger ese encargo, solo recibió disculpas por parte de Núñez de que no había podido recoger esas pertenencias, sobre todo camisas que pertenecían, como ya he dicho, al padre Bautista, cuando en realidad Núñez sí que entregó a Antonio Pereira todas esas posesiones, como se vio en el registro. O sea, cuando en los interrogatorios pues está identificadas las propiedades, las posesiones que tenía Núñez del padre Antonio Bautista, aparecieron en el registro que he puesto al principio de José, de Manuel Antonio Pereira. O sea que se confirma que Núñez sí que entregó pues todas esas pertenencias. Bueno, también en relación a un caso que son unas 5 piedras preciosas que, según la correspondencia interceptada, el hermano Manuel Gómez había aconsejado al reo Manuel Antonio Pereira que las vendiera en el caso de que le ofrecieran los compradores un precio aproximado entre 1.500 o 1.600 reis. Pues, como digo, el padre Gómez le pedía que las vendiera. Sin embargo, en el caso de que no las pudiera vender, que las entregase al padre boticario que había salido del colegio de San Roque. Bueno, Pereira en un principio intentó venderlas, pero solo, según consta en la correspondencia clandestina, dijo que solo le ofrecían 1.200 reis,
por cada una de ellas, y que cuando se lo comunicó al hermano Gómez, pues este, resignado, le ordenó venderlas por ese precio, pese a esa difícil situación en la que se encontraban los jesuitas, y que cuanto más dinero tuvieran, pues mucho mejor. Además, hay que decir que durante el interrogatorio Pereira llegó a confesar al desembargador Moura que él había entregado esas 5 piedras preciosas al boticario de San Roque. Lo único que esas piedras, como ya hemos visto en el registro, pues aparecieron ocultas, ese segundo registro que he puesto, ese listado, en ese segundo registro, cuando se encontró el guardamor Couto escondido en las dependencias de Pereira. O sea que esas 5 piedras estaban en poder de Pereira. De hecho, como hemos visto en el registro, junto a esas 5 piedras, pues aparecieron, ya hemos visto, cantidad de dinero, pero también una pieza de damasco rojo de la India que pertenecía a los jesuitas, y que el hermano Gómez ya le había pedido también que vendiera a Pereira para conseguir más dinero. Bueno, pues en el transcurso de todo ese proceso judicial, pues hay que decir que Manuel Antonio Pereira pues confesó finalmente que había recogido todas las pertenencias que estaban custodiadas por otros colaboradores de los jesuitas, pero que no las envió a los religiosos y se hallaban en su poder, como hemos visto, cuando estaba detenido. En cuanto al dinero metálico de los jesuitas, que era custodiado por Manuel Antonio Pereira, el reo declaró que estas cantidades de dinero las recogió del hospicio durante el bloqueo, gracias, entre otras cosas, al consentimiento de uno de los guardias del cerco militar, que lo dejó pasar del hospicio y que se encontrase con el padre Rosado en la portería, donde le dio estas cantidades de dinero. Claro, el desembargador Moura, lo primero, como ya hemos dicho, que la prioridad era saber si había más dinero, pues también le preguntó si había enviado el reo Pereira dinero de los jesuitas al exterior. De hecho, Manuel Antonio pues dijo que desconocía esas cuestiones, pero que de ese dinero sí que llegó a dar al padre Rosado, que estaba en San Julián, pues en uno de esos encuentros también clandestinos facilitados por los guardias del presidio, escondidos en una lata de té, pues le llegó a dar 20.000 reis en monedas. Bueno, por alguna de esas respuestas, ¿no?, que el reo Pereira dio al desembargador, y en vista de todos los bienes que obraban en su poder, pues sospechamos que Pereira pues dejó de cumplir con esa tarea de ser mediador de los jesuitas, si bien, como hemos visto, siguió continuando conservando sus bienes. De hecho, y aunque por la correspondencia podemos apreciar que Pereira era muy apreciado por los jesuitas y estuvo durante mucho tiempo involucrado de forma firme en la causa de los padres, pues en un momento dado decidió Pereira, como digo, suspender esa colaboración, que nuestras sospechas pues pueden ser o bien por el temor, ¿no?, a las penas a las que se podía enfrentar si se le descubría que estaba colaborando con los padres, o bien, y esta es la hipótesis que yo finalmente defiendo, que lo hizo por simple codicia, ¿no?, quedarse con los bienes de los padres, y ahora voy a explicar por qué creo que fue por codicia. Porque, entre otras cosas, Pereira sabía que tenía un grave problema custodiando los bienes de los jesuitas, y para asegurarse una posible coartada, Pereira fue a confesarse
y a informar de esta situación a dos padres dominicos que, claro, al confesarlo, pues los padres, simplemente los dominicos le aconsejaron que cesase toda comunicación con los jesuitas, pero que mantuviese en secreto los bienes porque se podía enfrentar a delitos con la justicia. Por lo tanto, Pereira lo que hace es hacer una declaración jurada, un depoimento, fechada el 1 de enero de 1760, donde reconocía que todos los enseres de un baúl, enseres, no dinero, esto es importante, pues reconocía que pertenecían al padre Rosado, y esto es lo que nos hace sospechar, que no habla del dinero, tanto el que encontramos en el primer registro como en el segundo, por lo que ya nos da a pensar que Pereira pues, se quedó con los bienes movido por la avaricia, y su intención era quedarse con los bienes de los padres. Además, también de las cartas clandestinas también se infiere que los jesuitas todavía, pese a su encierro, todavía podían comprar a crédito a través de agentes comerciales de confianza, y suponemos que para el pago de las letras pues contaban con el respaldo del dinero que le habían dado a Pereira para que lo custodiara, y así que vemos que en muchas de las cartas pues los jesuitas, tanto los hermanos como los padres, pues le solicitan a Pereira que vendiera muchas de esas pertenencias para conseguir más dinero en metálico, pero también, como digo, pues las letras de cambio pues podían también ser pagadas por los capitales que habían sido evadidos antes de la confiscación. Lo único que ya he comentado que sobre estas cuestiones Pereira dijo desconocer cualquier tipo de movimiento, ¿no?, de evasión de capitales al margen de los bienes que él ya custodiaba. Entonces, en estas circunstancias, como digo, de que los jesuitas contaban todavía con agentes de crédito de confianza, pues lo tenemos en una de esas, en esta carta, ¿no?, que ya lo veis, la podéis leer, yo tampoco es muy larga, y simplemente, como veis, también se me ocurre, lo estoy diciendo en español, pero lo tienen ustedes en portugués, se me ocurre decirte que reclamases la carta y la entregues al hombre del yogo de la pela. El hombre del yogo de la pela, como ven a ustedes ahí, es Antonio Rodríguez de Castro, que también es otro de los grandes reos. Y como ven a ustedes también al final de esa epístola, pues como ven, los jesuitas pudieron evadir algunos de esos dinero en metálico, como ven ahí, esa cantidad de los 320.000 reis, ¿no?, que el padre, que eran del padre Simões, y pues pudo evadirse antes, como ven ustedes ahí en esa carta del Irmão Gómez. Bueno, pues como ven, las cartas clandestinas proporcionan una información muy rica y desde luego muy interesante. Así que, siguiendo con los interrogatorios a los otros reos, pese a que Manuel Antonio Pereira era el principal, como ven ahí, pues muchos de esos nombres, el segundo más importante era Simão Pereira, porque, entre otras cosas, Simão Pereira pues también fue uno de esos agentes intermediarios de los jesuitas y también custodio de algunos de sus bienes. De hecho, en los interrogatorios del desembargador Moura acerca de cómo y cuándo recibió Simão Pereira los bienes de los jesuitas, pues el reo respondió que los recibió una vez que se había instaurado el bloqueo, y durante el cerco militar pues también se le acercó uno de los guardias y le entregó un paquete con un escrito del hermano Gómez.
Si bien ya sabemos que Manuel Antonio Pereira tenía el encargo de recopilar y de acumular todos los bienes de los jesuitas, cuando fue a pedir estos bienes que guardaba Simão Pereira, pues según Antonio Pereira dice que Simão Pereira no le entregó los bienes, y que en el interrogatorio a Pereira pues dice que no se los entregó, entre otras cosas, porque su intención no era quedarse con los bienes, pero sí denunciar el caso ante las autoridades. Lo único que el desembargador enseguida pilló en un renuncio a Pereira, porque le dijo que por qué a estas alturas no había denunciado esta situación y había tenido que dar lugar a esta delación anónima para detenerlo. Entonces, bueno, entre otras cosas, una vez que se le toma este interrogatorio a Pereira, pues el desembargador da la orden de que se vaya a su casa y se haga un registro. Y en ese registro, ven ahí ese inventario que se le hace, pues se le encuentra en ese baúl cerrado pues un sobre con esas 12 monedas por valor de 6.000 reis, también otro paquete con 9 monedas de 6.400 reis cada una, un anillo de oro, un cordón de oro, un botón de filigrana, otros pares de botones de oro y una medalla, una Verónica de la Virgen. Como ven ustedes ahí, la suma total de dinero ascendía a 134.000 reis. El siguiente reo a ser interrogado pues fue, entre otras cosas, Manuel da Silva Raposo, y este reo respondió que conocía a los jesuitas porque había trabajado para ellos en alguna que otra ocasión, pero que una vez que se instaló el bloqueo pues no tuvo más noticias de los jesuitas. Lo único que el desembargador le señaló y le enseñó la carta clandestina, donde se decía que él guardaba algunas ropas del padre Antonio Bautista y algunos utensilios de plata. Bueno, el reo tuvo que confesar finalmente que una vez que se había instalado el bloqueo, pues le llamó un guardia del cerco, donde le entregó un fardo que contenía esa ropa y la plata, con un escrito del padre Girao, donde le pedía que custodiase estos bienes. Bien, cuando el reo principal, Pereira, fue a recoger estos bienes que tenía Silva Raposo, pues en este caso tampoco decidió entregarlos, porque según declaró en los interrogatorios, pues Raposo tenía miedo de que se fuera descubierto y fuera delatado a las autoridades por colaborar con los jesuitas. En cuanto al cuarto reo, Antonio Rodríguez de Castro, que también ha sido identificado en la correspondencia como el home da Jogo da Pela, pues al principio también negó su vinculación con los jesuitas, hasta que finalmente en el tercer interrogatorio pues confesó que su relación con ellos radicaba básicamente en que vivía cerca del colegio de Sant Antao, donde acudía a oír misa y charlaba con los padres, aunque él dice no por amistad, sino por cuestiones de negocios, debido a que el comerciante pues tenía en propiedad un navío que cubría la ruta con Maranhão, y que por ese motivo había conversado en varias ocasiones con el hermano Manuel Girao, que era asistente del procurador de la viceprovincia del Amazonas, del Maranhão, porque también hay que recordar que los jesuitas amazónicos contaban con un navío propio para comerciar con los excedentes de los productos de las misiones. En cuanto a la acusación que se le hace a este comerciante de que guardaba algunas pertenencias del jesuita Luis Faria, pues el reo confesó que unos días antes del bloqueo pues fue a entrevistarse con el padre Manuel Francisco, procurador de la India, y como todavía no habían llegado los militares, pues era un encuentro en un principio legal. El encuentro con el padre Francisco pues tuvo lugar en los aposentos del jesuita,
donde el comerciante pues vio algunos tejidos que le interesaban y decidió comprarlos. Por ejemplo, una colcha por 40.000 reis, unos lençois por 6.000 reis, una almohada por 6.400 reis y una pieza de seda por 4.000 reis. Del testimonio de este comerciante, pues pese a que alegó que esa transacción con los jesuitas había sido legal porque se había hecho antes del bloqueo, pues se infiere que esta compraventa pues fue una manera encubierta de que el comerciante pudiera ayudar a los jesuitas económicamente, porque esos precios de esos lençois y de esas colchas por esos precios no era lógica. Y por último también en los interrogatorios hechos a la única mujer del proceso, a María Joaquina, que regentaba una casa de apobo cerca de Cotovia, ella reconoció que era comadre del padre Rosado y que una vez impuesto el bloqueo al hospicio, pues el reo principal, Antonio Manuel Pereira, se acercó a su taberna y le llevó un saco con ropa del padre Rosado, y que una vez pasado un tiempo, pues, y una vez que el padre Rosado ya estaba encarcelado en San Julián, pues Manuel Pereira pasó por la taberna a recoger las pertenencias. El desembargador Moura, durante los interrogatorios a María Joaquina, pues siguió presionando porque quería saber si la tabernera había custodiado más bienes de los jesuitas, así como, por ejemplo, se habla de 2 cerdos que el padre Rosado le había enviado a María Joaquina para que las vendiera. Y una vez que el padre Rosado estaba ya en San Julián, pues envió al río principal, a Pereira, para que fuera a recoger el dinero procedente de la venta de esos dos cerdos. Bueno, finalmente María Joaquina confesó ante el desembargador que todo era cierto, lo único que no se acordaba de cuándo le enviaron esos 2 cerdos, y la fecha, como estamos viendo durante todo esta charla, era importante saber si había sido antes del bloqueo, con lo cual sería una acción legal, o después, porque si había sido después era evasión, así decirlo, de capitales, y suponía delito. Por último, dentro de todos este proceso, pues faltaban también los testimonios de los guardias del castillo de San Jorge. Y bueno, el primer reo, el primer guarda al que fue interrogado, Gerardo Monteiro, pues en un principio, como siempre, negó su implicación de ser intermediario de los padres y con Antonio Manuel Pereira, y de hecho se defendió diciendo que había sido un falso testimonio y que si alguien lo había acusado de este falso delito, pues apuntaba al carcelero principal, a Custodio José da Costa, que ya vemos que su hijo también estaba implicado. De hecho, además, el propio Monteiro pues llegó a acusar, como hemos dicho, al carcelero principal, a Custodio de Sá, y a su hijo Joaquín, de ser los colaboradores reales de los jesuitas, y él no. De hecho, Monteiro llegó a decir, como ven ustedes ahí, sale el dinero de Joaquín, perdón, esta no era, está allí el nombre, ¿no?, del hijo del carcelero principal. Pues bueno, pues como digo, Monteiro decía que tanto Joaquín como su padre eran los únicos carceleros que incumplían la normativa gubernamental de que los jesuitas tenían que ser vigilados por 2 guardias, o sea, parejas de 2 guardias eran los que tenían que estar siempre vigilando a los jesuitas. No podía haber un guardia en solitario velando por el encierro de los jesuitas. Y de hecho, Monteiro acusaba a Custodio y a su hijo Joaquín de que eran los únicos que entraban a solas en las celdas
cuando les apetecía, y que fueron los que se comunicaban con los jesuitas presos. Claro, una vez que este testimonio de Monteiro llega al desembargador Moura, pues el siguiente interrogatorio cae a Joaquín José da Costa, donde se le acusa, ¿no?, de ser ese intermediario, ¿no?, con los jesuitas y de facilitar los encuentros entre Pereira y los hermanos. Como vemos, y como casi todos los reos, en un principio niega esta acusación. Lo único que enseguida le muestran una carta donde aparecía su nombre, esa que hemos visto antes, y donde se le acusa y se le señala de ser expresamente un portador de los jesuitas. Hay que decir que Joaquín siguió afirmando su inocencia y decía que ese Joaquín que aparecía en las cartas pues no era él, y que sería algún otro carcelero. Entonces, bueno, el desembargador siguió interrogando a ver si podía obtener más informaciones del guardia Joaquín, pero el guardia Joaquín pues no dio más informaciones que pudieran dilucidar más noticias. Por lo tanto, el desembargador Moura, el 29 de enero de 1761, da por concluido el auto de diligencia, porque no averigua más informaciones pertinentes y esclarecedoras sobre el asunto. Por lo tanto, recopiló todos los papeles y todos los testimonios de los interrogatorios y todos los papeles de pesquisa, y lo remitió al desembargador do Paso, a Pedro González Cordeiro Pereira, que era también el juez de la inconfidencia, para que hiciera su dictamen. Bien, a estas alturas hay que decir que no he encontrado las sentencias, ¿no?, a estos reos, con lo cual pues no sé el destino final que tuvieron estos detenidos, aunque sospechamos que fueron condenados en función de la ley de expulsión de 1759, donde ya hemos comentado que se especificaba esa prohibición de los vasallos de mantener comunicación verbal o escrita con los jesuitas bajo pena de muerte o confiscación de sus bienes. Hay que decir que esta coerción pombalina sobre los simpatizantes de la Compañía de Jesús pues fue reiterada con una segunda ley del 28 de agosto de 1767, una ley que, entre otras cosas, pues se publicó gracias a todas las informaciones que la Corte de Madrid, a lo largo de finales del año 66 y durante todos los meses de 1767, pues fue informando al Ministerio pombalino de la existencia de jesuitas portugueses ocultos en territorio español. De hecho, llegan a informar de hasta 4 jesuitas ocultos en España. Entre otras disposiciones, esta ley del 28 de agosto pues castigaba, como digo, a todos esos individuos que mantuvieran comunicación, auxiliasen a los jesuitas, bien los expulsados, bien los encarcelados o ocultados, con unas penas de destierro que aumentaban. De hecho, ya se contemplaba el destierro a los presidios de Angola, también el ir a galeras, aunque los castigos, pues como digo, se podían endurecer según el alcance del delito y según ya la primera ley de expulsión del 59, donde ya se contemplaba la pena de muerte. Bien, en conclusión, pese a que sería interesante pues, conocer estas sentencias para seguir indagando en esos mecanismos de la represión pombalina sobre el entorno civil de los jesuitas portugueses, pues la información suministrada por este auto judicial creemos que es suficiente para conocer algunas de las estrategias, ¿no?, de los jesuitas para ocultar y preservar algo de esos bienes de su patrimonio frente a las disposiciones gubernamentales. Así que, a modo de recapitulación, podemos decir que esas estrategias consistieron
En primer lugar, en repartir importantes cantidades de dinero a varios simpatizantes para poder disponer de ese capital con posterioridad, en virtud sobre todo de las circunstancias que les pudiera deparar la política gubernamental. En el caso, ¿no?, de esas sumas de dinero, pues podemos sustraer, ¿no?, de la lectura de esas cartas que la cantidad total pues ascendía a 760.000 reis, como ven ahí ustedes reflejados, porque hay que sumar las sumas confiscadas, pero también los 20.000 reis entregados por por Antonio Pereira al padre Rosado en San Julián, y también esos 320.000 reis que el hermano Gómez pudo sacar del hospicio antes del bloqueo, por otras vías que no conocemos. Por lo tanto, es una cantidad de dinero importante. Y también otras de esas estrategias pues era entregar pues varios objetos de valor, ¿no?, entre esos colaboradores para que los mantuvieran o bien en custodia o que los vendieran en el momento necesario. Y por último, como vemos, pues los jesuitas todavía contaban con agentes de crédito de confianza para conseguir, como vemos, dinero en efectivo, y muchas veces el pago de esas letras pues estarían garantizados por esta fuga de capitales o con la venta de los objetos custodiados. De hecho, y en este sentido, pues también constatamos que en la expulsión de los jesuitas españoles, pues muchos de ellos contaban con agentes comerciales de confianza, tanto en Génova como en Marsella, y para auxiliar sobre todo a jesuitas portugueses, muchos de ellos los que estaban ocultos, utilizaron, como digo, estos agentes comerciales para aliviar, ¿no?, la situación económica de los jesuitas portugueses. Bueno, también, y ya para terminar, recordar que ese alivio económico a los jesuitas portugueses era importante, porque desde que fueron expulsados hasta 1781 carecieron, ¿no?, de una pensión por parte de las autoridades gubernamentales. Bien, muchas gracias.